Y le pedimos a Dios que nos hable a través de su palabra. Que Dios nos hable a través de su palabra. Amado Jesús, háblanos a través de tu palabra, Señor. Me uno con mis hermanos para pedirte, por favor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra y háblanos a través de tu amor, de tu autoridad y poder. En el nombre de Jesús, amén. Algo hermoso que observamos en la Escritura es que la Biblia nos revela que nosotros tenemos como varias facetas. Nosotros somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos ovejas de su prado, pero también somos soldados del ejército de Dios. Por supuesto que yo creo que en nuestro corazón nos gusta más ser ovejas que soldados. Y nos gusta porque pues la oveja es sobadita, es sostenida, apenas un lobo ruge, ahí está el pastor, ¿cierto? Entonces la ovejita, es más, cuando la oveja se enfrenta al cruce de un río, ella busca el paso, pero ella no enfrenta a cruzarlo, ¿sí? Entonces, o a menos que el pastor la levante y la pase. Yo pienso que a nosotros nos gusta más ser ovejas. Pero resulta que hay un detalle, y es que nosotros también somos soldados. Somos soldados del ejército de Dios. Miren esto, en el Evangelio de Mateo a Cristo se presenta como rey. En el Evangelio de Marcos a Cristo se presenta como siervo. En el Evangelio de Lucas a Cristo se presenta como el Hijo del Hombre, humano, 100%. Y en el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como Dios, 100%. Entonces mire que en los 4 evangelios vemos 4 facetas del mismo Cristo. Quiere decir que también como hijo de Dios yo no puedo centrarme solamente en ser oveja. Yo también soy soldado. Y por eso es que en la Biblia encontramos al mismo apóstol Pablo, porque destaco eso, si hubo un apóstol en la Biblia que tuvo revelación de la gracia, se llama Jesucristo el Señor. Y ese hombre fue el que por el Espíritu Santo nos dijo: nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, porque nuestra milicia no es carnal, nuestra milicia no es natural, es espiritual. Sabiendo esto, el Señor entonces dice Efesios 6 que nos dio una armadura espiritual, una armadura, y está compuesta por diferentes herramientas de protección, pero también por armas para atacar, una armadura espiritual. Y allí mismo es cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos una batalla espiritual. Claro está, vuelvo al comienzo. Puede ser que tengamos la tendencia a que nos guste más ser ovejas que soldados. Pero así como en Cristo hay varias facetas, en nosotros también. Y una de esas facetas es que somos soldados del ejército de Dios. Además, Jesús en su resurrección dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre las serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Entonces uno ve como que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y por eso es que el tema que les voy a compartir esta mañana tiene como título: el final de nuestra batalla está determinado por nuestra actitud. Si yo salgo ya a la batalla viéndome derrotado, ¿cuál va a ser el final? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que nosotros no enfrentamos miedos. Todos de una o de otra manera enfrentamos temores. Valentía no es la ausencia de temor, sino avanzar a pesar de eso. Y todos nosotros enfrentamos diversos obstáculos y desafíos. Pero la verdad es que nuestra actitud de fe, de confianza en Dios, de diligencia, de esfuerzo, va a determinar el final de tu batalla. Piense por un momento contra qué usted está batallando. ¿Cuál es su gigante enemigo? ¿Qué es lo que se ha levantado? Porque este mensaje es para usted. Vamos a ver en primer lugar, esta fue una palabra que Dios nos dio en un tiempo devocional con mi esposa y yo dije: este es el sermón del domingo.
Punto número 1. Dios procura la formación de sus hijos. ¿Qué padre no quiere enseñar a sus hijos? Esa es una labor inherente a la función de ser papá o de ser mamá. Instruir a los hijos, formar a los hijos. Pues nuestro Dios, que es también nuestro Padre, no es la excepción. Vamos a ir por favor al libro de los Jueces, capítulo 3. Yo leía eso y yo me deleitaba. Yo decía, wow, qué hermoso esto, qué lindo. Jueces, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Jueces, capítulo 3. ¿Están conmigo? Vamos a estar únicamente allí, pero es bien importante que usted vaya leyendo y, como siempre lo hacemos, con mucha atención a los detalles. Jueces capítulo 3 dice: estas pues son las naciones que dejó ¿quién? No fue el diablo, fue Dios. Porque es que a veces le echamos la culpa al diablo de todo, pero Dios las dejó. Dice aquí: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Ahora mire lo que sigue: a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea, la nueva generación no conocía las guerras. Pues les voy a dejar unos instrumentos para que conozcan sobre la guerra. De manera que toda prueba que yo enfrento, toda crisis que yo enfrento, es una batalla que Dios de alguna manera permite para formarme. No es para irme a un rincón a llorar. Ahora bien, hay cosas que nos afectan, lloremos. ¿Quiere llorar harto? Llore 2 horas hasta que se deshidraten sus ojos y ya. Hay que levantarse y en el nombre de Jesucristo tenemos que avanzar. Pues aunque mis emociones y sentimientos se afecten, claramente la verdad de Dios dice: mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces el Señor, versículo 2, y eso me acabó como de cautivar. Versículo 2, solamente. ¿Qué quiere decir solamente? Cuando usted dice solamente los de camisa blanca, solamente 3 huevos, no más. El objetivo de Dios con estas naciones es que Israel aprendiera acerca de la guerra. Por supuesto que en el Nuevo Testamento ya hablamos es de la guerra espiritual y ese es el sentido de la enseñanza. Pero el versículo 2 dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese. Imagínate eso. Dios dice: voy a dejar unos instrumentos para que mi pueblo aprenda a hacer guerra. Interesante. Así que hay ciertas pruebas y crisis y ataques del diablo que Dios permite. ¿Para qué? Para que aprendamos el arte de la guerra. Y no estamos aquí para cuestionar la iglesia que no hace guerra. No faltaba más, de ninguna manera. Pero tiene que ver con el llamado de Dios. Y tiene que ver con otra faceta del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no solo adora, no solo canta. El Hijo de Dios no solo se conduce como templo del Espíritu Santo. El Hijo de Dios es también un soldado. Y le quiero decir algo: nosotros formamos parte del reino de Dios. Y en esta tierra hay un reino que opera que se llama el reino de las tinieblas. Y ese reino es antagónico, opuesto, es un antónimo total del reino de Dios. Y nosotros somos embajadores del reino de Dios. Así que no podemos esperar que el reino de las tinieblas nos aplauda. Cristo vive en ti. Eres templo del Espíritu Santo. La luz de Cristo mora en ti. Y cuando tú avanzas, las tinieblas retroceden. ¿Qué tiniebla no retrocede ante el resplandor del Cristo que habita en ti? Así tú digas: no, yo no quiero orar de esa manera. No importa, la luz de Cristo está en ti. Ahora, ¿qué pasa con un soldado inexperto? ¿Qué pasa con un soldado que tiene un poco de guerra y un poco de armas y no las usa en la guerra? Pero Dios dice: no, yo voy a dejar esos pueblos cananeos para que el linaje de mis hijos
conozcan la guerra. Y termina el verso 2 diciendo, para que la enseñen a los que antes no la habían conocido. Por tanto, no podemos despreciar, menospreciar la batalla espiritual. Versículo 3. Ahora lea a quienes dejó. Mire, versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Entonces yo leí este pasaje y dije, muy bien, aquí habla de una guerra en aquellos tiempos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? La nueva dispensación de la gracia en Cristo. ¿Qué nos dice? Escúcheme. En el Nuevo Testamento hice la investigación. No cogí la concordancia en español, sino la concordancia greco-española, o sea, las palabras en su original. Y en el Nuevo Testamento, las palabras guerra, batalla, combate y pelea en conjunto se mencionan más de 40 veces. Y en el Nuevo Testamento, 7 de ellas es para hablar de la guerra física y 33 para hablar de la guerra espiritual. Así que cuando yo miro el fundamento bíblico escritural, digo, caramba, esto es un tema importante y un tema serio. Y ver a Dios permitir ciertas cosas venir contra nosotros, porque Dios quiere que nosotros seamos formados, instruidos, capacitados, equipados para la batalla espiritual. Si hay una crisis en uno de nuestros hijos, levántate en el nombre de Jesucristo a orar y algo va a pasar en el corazón de tu hijo, de tu hija. Si vemos que el diablo se ha levantado contra nuestra familia, levántate a orar, a batallar. Amado hermano, si un ladrón, porque la Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Si un ladrón entra a su casa, ¿usted cómo se pone? Si usted ve que uno de esos ladrones quiere secuestrar a su niña de 5 años, ¿usted cómo se pone? ¿Usted qué hace? No, yo confío en Dios, la protección de Jehová, y nos quedamos ahí. Eso está como el que quiere ser bendecido y no trabaja. No, Dios nos quiere bendecir y prosperar, pero hay que ser diligentes. Yo creo que Dios quiere hacer milagros en nuestra casa, pero hay que despertarse en el nombre de Jesús, buscar al Señor y decirle al ladrón, vete de mi casa en el nombre de Jesucristo, porque nuestra casa es morada de Jesucristo el Señor, nuestra familia es para Cristo, nuestro linaje y descendencia es para Cristo. Veamos ahora. Quiero destacar antes de pasar al siguiente punto que eran 5 príncipes filisteos, y esto me llamó la atención porque inmediatamente pensé en los 5 ministerios. O sea, es como el antónimo, ¿no? El contraste. Dios estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero el diablo también tiene su manera de atacar estos ministerios. Pero veamos ahora en segundo lugar, algo que de pronto como que a nosotros nos cuesta trabajo aceptar, y es que Dios prueba la obediencia de sus hijos. Y yo sé que nadie se levanta una mañana para decirle a Dios, Dios, yo te pido, mándame unas 3 pruebitas, por favor. Estoy como inactivo, me faltan batallas, mándame unas cuantas pruebas en el nombre de Jesús. Nadie pide eso. De hecho, yo creo que nos levantamos y decimos, Señor, bendíceme hoy, ayúdame, respalde. Claro. Pero les quiero decir que las pruebas son una herramienta de formación y las pruebas son una herramienta de formación para el Hijo de Dios. Dice la Escritura, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué debo gozarme en la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios no quiere que te falte nada, sino que tú seas un hijo, una hija de Dios, de raca mandaca, como dicen en el eje cafetero. Versículo número 4. Leamos entonces Jueces capítulo 3 versículo 4. ¿Y fueron para qué? Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces Dios prueba la obediencia de sus hijos. Amado hermano, en algún momento de pronto usted entra a la empresa, a la oficina, y dejaron un dinero sobre el escritorio.
Ujú. ¿Y usted qué hace ahí? No sea que le ocurra como el chavo. Yo no vi nada, ¿verdad? O de pronto llegamos a esas circunstancias donde somos probados. Estamos orando y Dios nos responde. Hacemos un ayuno y Dios nos responde. Queremos una bendición y Dios nos la concede. ¿Cómo respondemos? No, pues entonces voy a dejar de orar, voy a dejar de asistir a la iglesia. Entonces yo buscaba a Dios era por la bendición, no porque lo amaba. O sea, mi búsqueda está regida por un interés personal, no por amor. Dios está probando la obediencia de sus hijos y por eso dejó a los cananeos. A veces hablo con mi esposa y entonces ella me dice, pero papi, si el diablo es tan malo, ¿para qué lo dejó Dios? Y le digo, para esto, mami, para que los hijos de Dios se formen, aprendan a ejercer autoridad, porque escúcheme, la Biblia dice que Él viene por su iglesia y que nosotros viviremos y reinaremos con Él. Reinaremos con Él, ejercemos gobierno y autoridad sobre las naciones del reino venidero. Y el asunto es que va a poner el Señor a los que han sido formados. Mejor dicho, usted está aquí en la universidad haciendo la carrera para ejercerla en el reino venidero. Así que Dios va a permitir que lleguen unas pruebitas. Usted va a decir, pastor, lo mío es una prueba pero inmensa. No hay gigante más grande que el poder de nuestro Dios. Ahora, destaco en la frase final del verso 4 la palabra padres, padres. Ahora verso 5. Así los hijos, hijos, hijos. Destaco eso, padres e hijos. Mire, verso 5. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los terminados en eos. También, esos los feos también. Ahora, dice la escritura que el Señor está probando a su pueblo. Dios está probando, lo dejó para probar, para saber, dice el verso 4, si obedecerían a las palabras del Señor. Obedecerían a las palabras del Señor. Y me acordé del término hebreo obedecerían, que creo que lo trajimos allí, Joan, tenemos ahí el significado, ¿cierto? Muy bien. La palabra obedecer se traduce del término hebreo shama. Esta palabra tiene tres significados principales: escuchar, proclamar y entonar. Ahora, usted me podrá decir, pastor, pero ¿cómo esa palabra se va a traducir escuchar, pero a la vez se va a traducir proclamar? En el hebreo, las palabras se traducen de acuerdo al contexto. Entonces, aunque esta palabra tiene tres significados, de acuerdo al contexto, así mismo se da la traducción. Pero esa palabra en la Biblia se traduce en algunas ocasiones escuchar, en otras ocasiones se traduce proclamar, y me encantó la tercera, entonar. Hay personas, yo también estoy en el grupo, que no somos muy buenos para escuchar. No somos buenos para escuchar. Generalmente nosotros, es más, usted no ha notado que alguien está hablando y usted lo interrumpe porque ya cree que la persona ya hizo la pregunta y usted le responde. Entonces uno ve al otro afanado, espere que no he terminado. Porque nos cuesta trabajo escuchar. Y a Dios hay que escucharlo. Tenemos que desarrollar esa capacidad. Hay que escucharlo. Pero me gustó la palabra entonar, porque resulta que en un versículo chamá se traduce cantar. En Nehemías 12:42 dice, los cantores chamá en alta voz. Los cantores cantaban en alta voz. Entonces esto lo traje con una intención, y es decirle a usted que su mejor canción es su obediencia. La mejor letra que su canción puede tener es obediencia. Yo creo que esa es la mejor nota que sube al cielo, cuando somos obedientes. El versículo 5 nos dice entonces que ellos habitaron entre los cananeos. ¿Y para qué Dios dejó los cananeos? Para probar a Israel y para que aprendiesen el arte de la guerra. Pero mire este versículo 6.
y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Se acuerda que yo ahora le hice énfasis en la palabra padres y en la palabra hijos? Y Dios dice: voy a dejar los cananeos para que ustedes aprendan el oficio de la guerra y también para probar si obedecerían, que tiene que ver con alabanza, adoración. Así que si hay algo que Dios quiere, es un linaje de guerra y obediencia. Y estos son dos fundamentos esenciales si la tierra queremos conquistar. Porque yo creo, hermanos, que Dios tiene grandes cosas para nosotros, individualmente como hijos de Dios, pero también como familias y como congregación, vida y restauración. Pero hay dos fundamentos esenciales. Dios quería un linaje de guerra, un linaje de obediencia, un linaje que se apropiara de la tierra que Dios les estaba entregando. Pero el versículo 6 nos cambia el panorama de una manera contundente, porque el propósito de Dios con aquellos pueblos es que sean instrumentos de formación a través de la guerra para su pueblo. Entonces Dios les está diciendo: hagan guerra contra el enemigo. Y ellos dijeron: nos uniremos al enemigo. Y entonces Panchita dijo: ay, papi, mire que ese filisteo es buen muchacho. Uno lo mira y es buen muchacho, mi hijo. Pero era filisteo, era un cananeo, y no debían unirse en yugo desigual. Pero mire que el muchacho tiene hasta 2 títulos. Ese es bueno, de los buenos. Así venga con corbata y con traje, pero si es un filisteo, no está Dios de acuerdo con esa unión. Entonces ellos terminaron, y yo leía esto y decía: Dios mío, pero no por ellos, sino porque así somos nosotros a veces, hola. En vez de enfrentar al enemigo, lo terminaron abrazando al que le tenían que hacer guerra. Ahora, ellos tenían muchos argumentos. Decían: mire, para el niño tan bonita la filistea. ¿Y qué tiene de malo? Llevemos la fiesta en paz. ¿Qué nos vamos a poner a tener guerra con esta gente? Siempre nuestra mente queriendo estar por encima de lo que Dios ha dicho. Y entonces se unieron, verso 6, tomaron de sus hijas por sus mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron ¿qué? Sirvieron a sus dioses. Entonces primero hay una unión en yugo desigual y esa unión te lleva a servir y adorar a los dioses de ellos. El paso primero es esa unión que no conviene. Es el primer error. No importa cuántos argumentos tenga, Dios ha dicho, pero doy ese paso, de allí sigue el otro y es la idolatría. Ahora dice: sirvieron a sus dioses. Yo pensaba eso, sirvieron a sus dioses. El pueblo que Dios quería que fuera un guerrero, ahora eran siervos de los ídolos cananeos. Y uno dirá: tremenda esa gente, terrible. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros terminamos abrazando al enemigo o consintiendo al enemigo? Por miedo, por complejos, por empatía con el enemigo. Es que, pastor, yo tengo una tía y ella lee las cartas. Es buena, pastor, es de las buenas. Y lee el chocolate. Y ella le hace el rezo a la mata de sábila, pastor, y esa mata de sábila en 100 años no se muere. Pastor, es tremenda. Y no, pues me cogió como afanado. No, es que yo le estoy hablando de cosas reales. Me cogió como ahí. Y qué pena con la tía. Entonces me hizo unas cosas. Y entonces, no, pues vengo para que ore y rompa eso. Amado hermano, con mucho cariño, tía, le respeto sus menjurjes y los polvos de la Madre Celestina y todas las cosas, pero yo soy un hijo de Dios y yo no creo eso.
Yo creo en la bendición y protección de Dios. Pero entonces, aquí ingresamos al punto número 3, que es un consejo de Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. Él fue el que te rescató, te salvó, te redimió. Cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor. Hoy estamos siguiendo su camino, viviendo la bendición y protección del Señor, y viviremos y reinaremos con Él. No podemos olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Y la Biblia contiene multitud de ejemplos. En el caso de Israel, todas las veces que se olvidó de Dios, los cielos se cerraron, vino el enemigo, vino la opresión, la escasez y la ruina, porque esos son los resultados de dejar el camino del Señor. Tenemos libre albedrío, cada uno puede tomar su decisión, pero sin duda alguna apartarse de Cristo terminará mal. Leamos Jueces capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice el verso 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron. Yo leí esa frase y yo, wow. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. No podemos esperar que Dios aplauda eso. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió, o sea, los entregó en manos de ¿quién? Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años de aflicción, 8 años de esclavitud, 8 años de opresión, 8 años de escasez, porque ellos sembraban sus campos y las cosechas se los llevaban los cananeos. La cría de sus ganados, sus mejores cabezas de ganado se las llevaban ellos. Vivían como esclavos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que vinieron a vivir como un día vivieron en la esclavitud egipcia, o sea, volvieron atrás. Porque cuando dejamos de seguir a Cristo, entonces es muy fácil volver atrás. Hermanos, dar la espalda a Dios es entregar el corazón al enemigo. Ellos fueron probados, pero no fueron aprobados. Acuérdate cuando tú estabas estudiando y tú perdías una prueba o examen. Había que volver a repetirla. Entonces, resulta que mi vida se puede convertir en un desierto de 40 años repitiendo la prueba porque decido no pasarla. Y ellos no fueron aprobados. Ahora quiero hablarles de este personaje llamado Cusán Risataim. ¿Quién es ese señor? Pastor. Entonces, aquí les traje el nombre, y el nombre significa Cusita 2 veces malvado. Oiga, 2 veces malvado. O sea que esta fue una generación más mala que la anterior. Cusita 2 veces malvado. Siguiente línea, Joan, por favor. Entonces, vamos a tratar de identificar más al detalle este nombre. Cusita puede ser el gentilicio usado para los habitantes de una región. Hace referencia a una región, ¿sí? Pero resulta que también la palabra se deriva de Cus, descendiente de Cus, hijo de Cam, hermano de Canaán, padre de Nimrod. Pastor, ¿y quién fue Nimrod? Fue el primer tirano, sanguinario, polígamo, homicida en serie que hubo sobre la tierra. Era cazador de hombres. Ese hombre era terrible. Y fue el fundador de Babel, cuna de Babilonia, en la tierra de Mesopotamia. Por eso dice rey de Mesopotamia. Así que mire la familia. Y cuando nace, dicen, este será 2 veces malvado. Wow. Tremendo, ¿verdad? Y Dios los entrega al enemigo
porque ellos dejaron a Dios a un lado. Y es interesante esto, hermanos, porque si pensamos en esa región es Mesopotamia, rey de Mesopotamia. ¿Qué fue Mesopotamia? Mesopotamia, la palabra significa entre ríos. Entonces es la tierra correspondiente entre el Tigris y el Éufrates. Allí también está Babilonia, allí también Nimrod, tiempo atrás fundó Babel. Pero allá vivía, en Ur de los Caldeos, ¿vivía quién? Abraham. Y de allá Dios lo sacó. Pero ahora Israel vuelve a estar bajo el dominio de ellos. A veces puedo volver al lugar y escenario de donde Dios me liberó si le doy la espalda a Él. Dejar de buscar al Señor y de fortalecerse nos hace que volvamos atrás de donde el Cristo de la gloria nos sacó. Entonces Dios dice, ¿sabes? Para que eso no vuelva a ocurrir en tu vida, te voy a formar. Voy a hacer de ti un guerrero. Y las herramientas que voy a usar son los pueblos cananeos. Y Dios lo dejó para probar a su pueblo. 8 años de opresión y 8 años de hermanos, entregar a sus hijas a los filisteos. Tenemos que orar por nuestros hijos, para que nuestros hijos no caigan en manos de los filisteos. Amén. Cuando usted empiece a ver que su hijo como que mira mucho a la filistea, hola, ¿qué más? Y esa cosa, duro a orar, porque el diablo se te quiere meter a la casa. Cuando usted vea que su niña como que, ay, es que ese muchacho es tan chévere, él es bueno, mami, pero es inconverso, no tiene temor de Dios, es un filisteo. Pero mami, ¿qué tiene de malo? Voy a orar. Óigame, que sus hijos le tengan temor cuando usted diga voy a orar. Porque Dios respalda la autoridad que le ha entregado a los hijos, a los padres, sobre sus hijos. Dios respalda esa autoridad. Usted dice, yo veo a mi muchacha como rara. La veo como, voy a meterme a orar. Y Dios le revela lo que está pasando. Y por eso ellas dicen, ay, ¿usted quién le dijo, mamá? Él me lo dijo, Él me lo mostró. Así que cuidadito porque el diablo mandó por usted. Y nuestros hijos no se unirán al reino de las tinieblas ni a los ídolos servirán, sino que al Cristo de la gloria seguirán y a Él solo servirán y a Él adorarán. Nuestro linaje y nuestros hijos son de Jesucristo el Señor, del Cristo de la gloria, del Cristo de la gloria. Y llegamos al punto número 4, amados. Factores fundamentales para derrotar al enemigo. Ahora sí, apropiémonos de esto. Factores fundamentales para derrotar al enemigo. ¿Qué herramientas Dios nos ha dado para caminar en victoria? Pues la voluntad de Dios no es que caminemos en esclavitud. No, esa no es la voluntad de Dios. No, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice Jueces capítulo 3, versículo 9 al 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Clamar a Jehová Dios. Fortalece tu clamor. Fortalece tu clamor. Fortalece tu tiempo de oración. Y la mano de Dios empezará a actuar a tu favor. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a abrir caminos de bendición. Tus enemigos van a caer, las cadenas se van a romper, porque la palabra de Dios así lo enseña. La escritura dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, en la iglesia reside el poder del Cristo que venció al Hades cuando resucitó. Y Él nos ha dado su autoridad y poder. Dice entonces, versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador.
Cuando tú clamas, Dios se mueve. Cuando tú clamas, Dios se manifiesta a tu favor. Levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Traje el significado allí o no? Entonces se lo voy a decir. Primero que hay que hacer, clamar a Dios. Es hermoso, tú empiezas a clamar a Dios con expectativa y luego ver la respuesta de Él, es maravilloso. Segundo, levantó a un hombre llamado Otoniel, y el nombre Otoniel tiene dos significados y me encantó este. Otoniel significa león de Dios. Yo hubiese dicho, ¿usted se ha visto esa majestuosidad con la que camina un león? Y ese animal ruge y todas las otras se ponen. León de Dios significa Otoniel. Y en segundo lugar significa Dios es mi fuerza. Entonces estamos hablando aquí de la fe en Dios. Ten fe en Dios, porque todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Dios se va a mover a tu favor. Primero, clamor a Dios. Segundo, fe en Dios. Tercero, lea conmigo el versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Quién vino sobre él? El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo vino sobre él y Dios lo usó para liberar a su pueblo. No es posible una verdadera libertad sin el poder, sin la obra y la unción del Espíritu Santo. Por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, el Señor dijo que Dios lo había ungido con poder, con el Espíritu Santo, para predicar las nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor. Una iglesia que le cierra las puertas al Espíritu Santo es una iglesia frágil. Y segundo, es una iglesia que se vuelve histórica porque no hay poder del Espíritu Santo, porque le cierran la puerta a él. Pero aún estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando, hermanos, de alrededor de hace 3500 años. Y Otoniel requirió que sobre él viniera ¿quién? El Espíritu Santo. Gloria a Dios, hoy somos templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros. Primer nivel. Segundo nivel, Él es el consolador, el que está con nosotros. Y tercer nivel, Él está sobre nosotros. Por eso usted leyó que ese versículo dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. No vino en él, porque el ser templo del Espíritu Santo es una experiencia del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Entonces en el Antiguo el Espíritu Santo vino sobre él y lo capacitó para vencer. Así que tú no estás solo, el Padre está a tu favor, Cristo mora en ti y eres templo del Espíritu Santo. Tú puedes vencer, nada se puede detener ante el poder de Dios. O sea, has sido equipado para vencer. Dice entonces el verso 10: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. ¿Y qué dice allí? Y salió a la batalla. Y aquí yo puse una nota: no puedes ser indiferente, ni negligente, ni perezoso en cuanto a la batalla espiritual. Si el ladrón viene a mi casa, entonces yo dejo que haga lo que quiera. Si el ladrón se me está metiendo a las habitaciones de mis hijos, dejo que hago. Y yo vivo aquí. Los varones son cabeza en la casa. Espiritualmente hablando, son autoridad que Dios ha puesto. Pero si el varón se duerme, si el varón se relaja, no ora, no se congrega, no busca al Señor, el diablo viene y se pasea por la casa. Empiezan los conflictos de pareja. Empieza el diablo a devorar y a destruir. Y cada uno, ya lleno de heridas y de ofensas, cada uno toma su propio camino. Y el diablo feliz porque logró destruir. Así que necesitamos
levantarnos en el nombre de Jesucristo y pelear por nuestras familias, pelear por nuestros hijos y pelear por lo que Dios nos quiere dar. Pastor, yo no creo eso, que no tenga que pelear por lo que Dios le quiere dar, porque ya en Cristo estamos completos, porque ya en Cristo lo tenemos todo. Ay, Jesús. Imagínate si Cristo siendo Cristo y los demonios venían a tentarlo. Si Cristo siendo Cristo venían y se manifestaban delante de él, ¿qué se dirá este servidor? Si el diablo vino a tentar a Jesucristo, es que era el Cristo de la gloria, vino a tentarlo, buscando encontrar algo en él para hacerlo caer. Y con razón Jesús dijo: él nada tiene en mí. Así que no podemos pensar que el enemigo no se va a levantar, pero por el poder del Espíritu Santo y tu diligencia como hijos de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú alcanzarás la victoria. Versículo 10 nos dice que salió la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra él. Jehová lo entregó en su mano. Yo le decía al empezar el culto: mire que está enfrentando usted. Mire que está enfrentando usted. ¿Cuál es su enemigo? ¿Qué es lo que se ha levantado contra usted? Porque el Señor lo quiere entregar en su mano. Y yo creo que hoy Dios te trajo a este lugar para decirte: sé firme, persevera, yo te voy a dar la victoria. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. Ve, hermano, la hora más oscura de la noche es cuando el sol está a punto de salir. Así que si usted está: pero pastor, usted no sabe, esto me duele, esto está muy duro. Levántate en el nombre del Señor, porque tu victoria está cerca. Pastor, pero es que eso está terrible. Entonces eres candidato para los milagros de Jesucristo nuestro Señor. Dice el verso número 11, me encanta ese 11. Y reposó la tierra. Oiga, reposó. O sea que no todo el tiempo es guerra, también hay tiempo de reposo. Sí, porque es que a veces encontramos a hermanos que manejan los extremos. Unos hermanos que ven al diablo en todo, en el resto del chocolate que queda ahí en el desayuno. Ahí están los cuernos, mija, mírele los cuernos al diablo. No, ya eso es una exageración, hermano. Pero el otro extremo, ¿cuál es el otro extremo? Yo con el diablo no tengo nada, yo lo dejo quieto, él me deja quieto, no tenemos ningún... Al que está quieto se deja quieto, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces a mí el diablo no me toca, y entonces no es sino cuestión de un tiempo que tenga. Pero yo creo que lo que Dios nos quiere dar es grande, y lo grande cuesta. Pero el Cristo de la gloria habita en nosotros. Vuelvo al verso 11. Y reposó la tierra 40 años. Dos cosas aquí: 40 es una generación, pero 40 también significa prueba. Así que si la generación anterior ellos fueron probados pero no aprobados, Otoniel sí fue aprobado.